10 negritos se fueron a cenar, uno se atragantó, ya solo quedan 9. 9 negritos muy tarde trasnocharon, uno no despertó, ya solo quedan 8. 8 negritos se fueron de paseo, uno se quedó atrás, ya solo quedan 7. Umineko no Nakukoro ni Cuando las gaviotas lloren es una serie de novelas visuales que llegan de la mano de Seven Expansion, quienes también trajeron Higurashi no Nakukoro ni, por lo que se puede decir que son trabajos casi hermanos. Ambos escritos por Ryuki Shizero Nana, un guionista de nicho que solo tenía como audiencia a los otakus de la Comiket, pero que con el tiempo forjó un nombre que trascendería las fronteras de este mundillo. El conjunto que compone todo lo relacionado a Umineko se puede separar claramente en 8 novelas visuales, un juego de pelea y algunas recreaciones en manga. Ronda por ahí una leyenda urbana que dicta que existe una adaptación animada por Studio Dean, pero, por favor, ¿anime de Umineko? ¿Cuál anime de Umineko? Pues bien, en orden cronológico la serie entera de Visual Novel se puede dividir en 2 grandes arcos. Entre los 8 episodios existentes, es común agrupar a las 4 primeras como el arco de preguntas y a las 4 últimas como el arco de respuestas. Se sacaron en promedio 2 novelas visuales por año, aunque casi todas reciclaron el mismo argumento y a los mismos personajes. Este argumento evoca a los autores clásicos del misterio, como Arthur Conan Doyle y Agatha Christie, sobre todo a la aclamada novela de esta última, 10 negritos. Elementos de dicha novela revivirán en la isla de Rokkenjima, lugar donde se desenvuelven los hechos y donde se reúnen los 18 personajes que terminarán por convertirse en sacrificios para la bruja dorada Beatrice. ¿Podrán escapar de ese juego maligno? ¿Existirá realmente la bruja dorada? Dado que son novelas, tratarlas de otra manera sería contraproducente. A diferencia de muchas otras novelas visuales, Umineko no ofrece la posibilidad de elecciones que conlleven a rutas alternas. Su historia es lineal, y la única manera que el jugador tiene para intervenir aparte de dar saltos de página es desbloqueando los nuevos episodios para rehacer el tablero de juego que se quiere presentar. En ese sentido, denominar las novelas visuales probablemente no sea lo correcto. Quizá por ello los de Seven Expansion se empeñaban en llamarlas Sound Novels, novelas regidas por los sonidos y la ambientación más que por un campo gráfico, que prácticamente estaba hecho en 3 horitas de Paint. Y es cierto, la ambientación hace en Umineko un trabajo espectacular, no solo por los efectos sino también por el soundtrack original que fue el trabajo en conjunto de amateurs y profesionales. No basta sino con solo escuchar las piezas que lo componen para darse cuenta de ello. Aún así, ya existe en el mundillo un término para etiquetar a este tipo de novelas lineales y sin interacción aparente, las denominadas novelas kinésicas. Se llaman así porque los gestos y movimientos de los personajes entregan información adicional a la que se narra de forma directa, y en Umineko esto es evidente. El narrador de turno no necesita reforzar los sentimientos o las intenciones de cada personaje en cada diálogo que éste tenga. Basta con el elemento diegético que ofrece el misterio para ser resuelto, ya que tanto los gestos como la ambientación, sin contar al soundtrack, están allí para literalmente narrar la historia. Esto hace que tanto en Umineko como en muchas otras novelas kinésicas, el describir escenas no sea necesario, sino solo para reforzar alguna en especial. Desde aquí ya podemos adentrarnos en las novelas propiamente dichas, pero abarcarlas todas sería una tarea titánica, ya que no solo son más de media docena, sino que cada una ofrece un promedio de 10 horas de lectura continua, por lo que se entiende la decepción que se llevó el público al ver la adaptación de las 4 primeras entregas en tan solo 26 episodios de 20 minutos cada uno.
Por ello, en esta ocasión tomaremos el arco de preguntas. Así que dicho esto, solo nos queda orar para que todo esto termine cuando las gaviotas lloren. Si bien cada episodio replantea los mismos hechos pero con variaciones circunstanciales, es necesario esclarecer que Umineko tiene un hilo conductor a lo largo de todos ellos, es decir, que pese a que son en esencia el mismo planteamiento del problema, las soluciones anteriores pueden abrir a la posibilidad de nuevas soluciones en posteriores entregas. La base de cada episodio es la lucha por la herencia y posteriormente por la supervivencia que tendrán los miembros de la acaudalada familia Ushiromiya y compañía. Como cada año, los hijos del patriarca de la familia, Ushiromiya Kinsou, se reúnen en la isla de su padre para discutir y reencontrarse, pero en esta ocasión el tema a tratar es algo especial, ya que la salud del patriarca es ciertamente dudosa. Sus 4 hijos buscarán la manera de afianzar sus herencias, sin saber que durante este 4 y 5 de octubre de 1986, ellos serán parte de esa misma herencia. Es ese 4 y 5 de octubre el que se repite en cada uno de los juegos que componen el primer cuarteto. La familia Ushiromiya tendrá que revivir el ritual del que fueron parte, donde una bruja Beatrice, que creían era parte de las alucinaciones de su anciano padre, vendrá para cobrar todo lo que Kinsou le debe, incluidos sus hijos y sirvientes. La locación tiene un papel fundamental en toda obra de suspense y fantasía, ya que ésta debe de obedecer a los principios que el autor nos proponga. Por ello se escogió convenientemente una isla, un pedazo de tierra abandonado en el mar, del cual es imposible escapar. Para apoyar esa claustrofobia, se añade un ambiente hermético de tormenta que incomunica a los invitados de Rokkenjima, donde el único lugar seguro es bajo techo. La isla en sí misma es el tablero, donde Beatrice tomará el puesto de Game Master en este obsceno juego de rol. El oponente será un joven Ushiromiya Butler, quien luego de 6 largos años vuelve a la isla para reencontrarse con sus primos y familiares. Cada episodio es una lucha entre la bruja Beatrice y el inocente Butler, quien tendrá que demostrar que no existe ninguna bruja en la isla, y que los asesinatos que ocurren durante el 5 y 6 de octubre son obra de un humano, por muy inverosímiles que estos puedan parecer. Si Butler, quien se niega a admitir que la fantasía existe, no logra demostrar que no hay posibilidad de ninguna Beatrice, entonces el juego se repite. Esa es la esencia de Umineko, desde el primer capítulo al último. El primer episodio, The Legend of the Golden Witch, es una introducción a todo este distorsionado mundo. Durante las primeras escenas se nos muestra a cada miembro de la familia Ushiromiya, quienes ya tienen sus propias familias hechas sin contar a su rama principal, que sumados a los sirvientes en la isla dan un total de 18 personas, sin contar por supuesto a la fantasmagórica bruja dorada. Como ven, el elenco es amplio, y a pesar de que se marcan ciertas distancias entre los protagonistas y los secundarios, todos son personajes fácilmente diferenciables y con convicciones propias, aunque esto último se aborda mejor con el transcurso de más episodios. Aquí también introducen al epitafio de la bruja dorada, elemento que se repetirá en todos los episodios. El epitafio es el acertijo que la familia debe de resolver si quieren preservar sus vidas, y la gran recompensa en oro que se les dará por participar. Si bien en esta introducción el epitafio es dejado de lado para darle lugar a la supervivencia, será crucial en posteriores entregas. Es difícil aceptar aquello que no tiene fundamento alguno en nuestra realidad, pues ninguna leyenda que pueda ser probada tiene el derecho de mantener esa categoría mitológica. 10 toneladas de oro pueden componer un dorado, pero aceptémoslo, a día de hoy se desconoce la ubicación de ningún dorado. El narrador esta vez es el buen Butler, por quien pasarán todos los eventos importantes. Aunque claro, Butler no es Sherlock Holmes, él no puede resolver solo los misterios de la isla, y de hecho, no tiene maneras de detener lo que sucede a su alrededor. Como diría el mismo Ryukishi Seronama, los eventos alternan entre escenas sangrientas y humor escolar, lo que es notorio en el anime dado su apresurado ritmo. Lamentablemente las novelas no se libran de esta huella, y la transición en este tipo de escenas es sutil pero disonante.
Al final de este episodio descubriremos que todos han perdido el juego de la bruja, incluido el protagonista, y los eventos se resolverán al mejor estilo de Agatha Christie, con una nota embotellada lanzada al mar. Como ya hemos mencionado, el guionista se sirve a dos manos de los mejores clásicos del misterio y la crónica detectivesca. No solo las locaciones son homenaje a Christie, sino que algunas partes enteras también lo son, como la resolución del crimen a través de un lapsus final, tal y como en la popular nota embotellada de 10 negritos. Pero no solo está presente la autora británica. Escritores como Knox, Chesterton, Conan Doyle, Leroux y Carter Dixon empalman perfectamente con el aire occidental que tiene esta saga de novelas. Los casos de Leroux y Carter Dixon son excepcionales, pues si hay un elemento que sea imprescindible en Umineko, esa es sin duda la figura de la habitación cerrada. Una habitación cerrada es precisamente eso, un misterio que no puede resolverse dada la disposición de la habitación, donde no hay culpables pero sí víctimas. Beatrice toma pues este inquietante elemento para alimentar su leyenda y darnos aún más imposibilidad de que algún humano pueda perpetrar los crímenes. Cuartos cerrados desde dentro, víctimas que tienen sus propias llaves, cartas que aparecen de la nada, llaves que están en el mismo lugar de siempre y lugares aparentemente inaccesibles, son recurrentes en el modus operandi de la bruja dorada. Butler, quien es aficionado a las novelas detectivescas y policiales, conoce de manera superficial este tipo de artimañas, pero no es capaz de dar solución plausible a ninguna de ellas, estancándose en su búsqueda de una 19ª persona, pues se niega a pensar que uno de sus conocidos pueda ser el culpable. Sin embargo, la influencia de Carter Dixon va más allá, pues solo el conflicto entre la fantasía y el misterio viene también de este autor, con su novela El hombre hueco, donde el misterio y la magia bailan de la mano. Como si no se delimita la realidad en un mundo que aparentemente no tiene sentido. No hay mucho que pensar, esto es una fantasía, y como la fantasía que es, debe de desobedecer el orden establecido en la realidad. ¿O no? El telón se vuelve a abrir, esta vez para presentar la segunda parte de esta ficción. Los personajes deben levantarse una vez más y representar un teatro del que no tienen idea. Este es, pues, el turno de la bruja dorada. Todos los elementos anteriores son heredados en esta entrega, y se añade un escenario adicional, uno que ya no pertenece a ese mundo. Beatrice es una bruja después de todo. Ella puede revivir cuantas veces quiera a sus víctimas y hacerles danzar de nuevo con la muerte. A fin de cuentas, esta es una fantasía, y el nuevo escenario será también parte de una nueva trama onírica. Si bien en el primer episodio la bruja solo intervino para estremecer a los estáticos personajes, esta vez será la protagonista de su leyenda, tanto dentro como fuera de ella. Porque sí, este nuevo escenario no se encuentra dentro de la historia común, sino que es paralela y espectadora de ella. Y aquí, en este metaverso, Butler será confinado hasta que se rinda y ceda ante la existencia de Beatrice. Este Butler es diferente al que visita la isla en esta ocasión. Este Butler posee los recuerdos de su primer juego, y con ellos deberá derribar la existencia de la bruja. De esta manera, se crea un correlato entre lo fantástico y lo real. Pero, ¿no es su mera presencia en ese mundo suficiente prueba para saber que está dentro de una fantasía? Ya que en el primer tablero no le dieron importancia al epitafio, esta vez la misma bruja hará acto de presencia en la reunión familiar, motivando a todos a su manera para que logren resolver el enigma. Tanto Butler como nosotros somos partícipes del correlato, solo limitándonos a ver e intentar desentrañar la verdad detrás de la isla. Butler está presenciando su propia novela kinésica, y como es sabido, no hay forma de intervenir directamente en ella. Al igual que la primera, este episodio sirve de introducción para el vasto elenco, donde se incluyen personajes que solo se pueden ver en el metaverso, como los sirvientes y muebles de la bruja dorada. Ahora ya no solo es Butler quien narra la historia, sino que se toma un perfil mixto de observadores e incluso se añade un narrador externo omnisciente. Esta vez es notorio la existencia de una 19ª persona, la misma bruja Beatrice. ¿O quizás sea alguien haciéndose pasar por esa leyenda? La magia desbordará en este episodio y descubriremos el pasado de algunos personajes, sus relaciones entre sí y por qué actúan como actúan.
Lamentablemente este exceso de magia es lo que más me decepcionó de Turn of the Golden Witch, ya que se incluyeron ciertas escenas que desfilaban desde una novela de fantasía detectivesca a un shounen de peleas. Puedo atestiguar el fotograma exacto en el que sucede esta transición, y es el que se ve en pantalla. Aún así, el epitafio debe continuar, y al igual que la canción infantil de 10 negritos, cada estrofa de este acertijo señalará el siguiente paso para la resurrección de Beatrice. El innovador metaverso trae también una nueva dinámica de confrontación entre Butler y la Bruja Dorada. El joven Ushiromiya tendrá que usar sus mejores métodos deductivos y resolver los enigmas que le prepara su anfitriona. Desde darle la vuelta al tablero hasta atrincherarse en pruebas diabólicas que solo dan lugar al empate. Butler se sumergirá en una lógica retorcida con tal de negar a la bruja y devolver a la realidad a su desdichado destino. Pobre Butler, aún no se da cuenta de lo inútil de sus intentos. Aún no acaba el turno de la bruja, que es capaz de desarmar cualquier ilusión con su espada escarlata. Esta inevitable tragedia se repetirá en la tercera y cuarta entrega de la saga. Durante el banquete, Beatrice tomará una posición distinta para acorralar al joven Butler. Ahora le toca contraatacar, y para ello usará las paradojas que le permite crear su magia, frecuentando a su favorita, el cuervo de Hempel, donde da a entender que no importa la cantidad de pruebas que se reúna, si no reúne una que sea realmente contundente, no puede demostrar que ella no existe, al igual que en la paradoja del cuervo, donde no importa cuántos cuervos reunamos para demostrar que todos son negros, solo basta uno de otro color para que nuestra premisa sea refutada. Aún así, este tercer episodio da un giro inesperado, ya que uno de los habitantes de la isla logra resolver el epitafio y reclamar la fortuna y el poder de la familia Ushiromiya y la Bruja Dorada. Me incomoda decir que en este episodio la inclusión de secundarios se elevó rotundamente, ya que no se agrega a uno o a dos, sino que se unen al elenco hasta 12 personajes nuevos, donde solo 3 son relevantes para la historia. 7 de ellos son solo mera decoración hasta la llegada de la cuarta entrega, y las 2 últimas ni atan ni desatan. No me molestaría de no ser porque se deja de lado a personajes importantes que nos acompañaban desde la primera entrega, solo para darle espacio a estos secundarios. Pero no todo es redención, ya que también se suman varias composiciones nuevas a la lista de soundtracks, que como ya se ha hecho mención, es una delicia al oído. Y lo mejor es que intervienen auténticos maestros como Shikata Akiko, autora de los hermosos temas de apertura de la animación y de las novelas, al igual que simples amateurs convocados para el proyecto. Banquet of the Golden Witch nos adentra en el pasado de otros personajes, y es la primera que da indicios sobre la identidad de Beatrice. El viaje empieza a tomar un trasfondo idealizado, donde la figura humana de Butler se corresponde al de Dante, encerrado en su propia divina comedia en busca de la verdad detrás de Beatrice. Mientras más pase Butler observando el tablero, más se enredará en su propia lógica absurda, descendiendo al hogar de Judas, tal y como lo hace Dante. La ficción comienza a desbordarse y la barrera entre el metaverso y la realidad se difumina cada vez más. La novela nos grita que estamos en una fantasía. No es necesario encontrar un asesino que no puede ser atrapado, ni a un culpable que no testificará frente a ningún juez más que el espectador. El festín está servido y solo espera que llegue el comensal que lo devore, que no deje ni un solo hueso, ni una sola cáscara. Las copas se servirán hasta reposar y nuestro querido y odiado protagonista dará las palabras de brindis. Solo entonces beberemos felices hasta marzo. Pero nadie dice nada. Butler nos tiene con la copa en la mano y con la sequía en la garganta. Así es como termina el banquete eterno, con una ácida burla. Llegados a este punto tenemos las cosas más o menos claras. Las reglas de este mundo ya han sido establecidas, los jugadores ya están preparados y conocemos el tablero de cabo a rabo. Sabemos que solo cambia el 4 y 5 de octubre de 1986. Solo lo hace en la isla de Rokkenjima, y que esto pasa gracias al capricho de una bruja interminable. También sabemos que ningún evento antes del 4 y 5 de octubre ha sido alterado, por lo que los flashbacks y recuerdos de cada personaje son legítimos. Sabemos que los crímenes que se desarrollan en la isla son imposibles para un humano. Sabemos que ronda en la isla una bruja capaz de realizar los más complejos hechizos y de revivir a los muertos. Entonces, ya no cabe duda.
Estamos en una fantasía y siempre lo hemos estado. Queríamos asumir que esto era otra novela detectivesca, que aún podíamos negar nuestro sentido empático. Estaba allí, en la isla misma. No podemos salir a explorarla si medimos 3 metros o 25 centímetros. Sin la estatura correcta, no podremos siquiera advertir el cómo escapar de este mundo de maravillas. La respuesta era tan evidente. Nos han visto bien la cara. Realmente nos estaban gritando que estábamos en una fantasía, y que lo insólito ya no era insólito, que lo extraordinario no era más que lo cotidiano, y que lo inaudito solo se prestaba para el bostezo. Claro, la realidad termina cuando el papel comienza. Era tan obvio. Todo lo escrito, por muy verosímil que fuese, sigue siendo falso. Sigue siendo una ficción, una representación imposible, una fantasía mal maquillada. Esto también lo era, no por la inclusión de una bruja, sino por el mero hecho de intentar plasmar algo que ya no existe, que solo sale de nuestras cabezas. La masacre de Rokkenjima pudo haber sucedido, pero en esta novela es menos que un invento. Ryuki Shizero Nana nos la ha jugado. Nos quería guiar en un camino incierto solo para que dudásemos de nuestras conclusiones. Todo estaba ahí, en nuestras narices. El esquema de un mundo cerrado y hermético, la clásica tipología de mundos alternos, e incluso mundos paralelos al mismo tiempo. Así que de eso se trataba esta alianza. Todos confabulaban para divertirse, para crear algo que de otra manera no podría ser capaz de existir. Todos lo afirmaban porque eso era lo real, tan real que superaba todo perspectivismo, todo punto de vista. Esa era la auténtica verdad radical. Solo Butler se negaba a verla. Todos lo sabían, lo habían dicho desde el principio. Para apreciar nuestra realidad nos hace falta y nos sobra algo, algo a lo que muchos denominan amor. Dependiendo del amor, la perspectiva que le demos a la situación varía considerablemente. Dependiendo del amor, podemos culpar a alguien que es inocente, librar a un culpable de su hoguera, o confundir lo evidente con lo maravilloso. Tú también lo sabías, ¿verdad? Sin amor, no puede ser visto. Un momento. ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos dejado de pensar? Las brujas no existen, la magia no existe. No hay forma de que tal crueldad, que tal engaño nos acapare y nos haga perder. Es lo lógico. El flojisto es mentira. Ya se ha determinado que la combustión se da por reacciones químicas volátiles. ¿Por qué entonces debemos arder si no poseemos flojisto? ¿En qué momento hemos aceptado ser parte del correlato? ¿Por qué debemos seguir el camino de baldosas doradas que alguien más construyó? No. No debemos asentir a esta demencia a la que llaman fantasía. Hay una respuesta. No, hay muchas respuestas.